Hay un elemento del pasado siglo del que nos hemos deshecho y todos parecen celebrarlo: el humo. Había humo en el cielo que salía de fábricas, casas y trenes. Había humo en los bares, bailes y hogares. Humo que salía de estufas, cocinas, pipas y cigarrillos. Y había humo sobre los escenarios, en los trucos del mago y en el haz de focos y proyectores. Pero sobre todo había un humo que lo aglutinaba todo, en salones y estaciones, en clubes, bares y reuniones. La era del humo era tóxica, pero clara. Tanto fuego, tanto humo. Tanto humo, tanto consumo. It was the nation's worst air pollution disaster. The Great Smog led to the deaths of thousands of Londoners, and because of that, the authorities introduced the Clean Air Act. Today, there is still pollution, and it's still harmful. The difference is, at the moment, you can't see it. A la era del humo le ha seguido otra de tóxicos transparentes, de consumo sin huella, espacios sin humo, tabaco, carbón, ni pronto, gasolina. Dejamos atrás un mundo de humos dramáticos que lo afectaron todo, del paisaje a los pulmones. A través del humo nos comunicábamos, revelábamos y ocultábamos. A veces el humo es todo lo que quedaba. Este es su legado, en la pintura, el cine, el teatro, en la guerra, la seducción y la velocidad. Esta columna de humo representa en realidad el inicio de la aldea global. Se trata de la erupción del Krakatoa, en Java, el 27 de agosto de 1883. El tremendo cataclismo fue avistado por marineros alemanes que pudieron telegrafiarlo al mundo. Un diario holandés publicó la noticia ese mismo día. Cuando apenas unos días después los cielos de Europa se tornaron dorados, hasta el punto de que se podía leer la prensa en la noche londinense, todos supieron a qué se debía. El mundo ya era lo bastante pequeño como para saber lo que ocurría en las antípodas, y sabíamos, además, que nada de lo que allí ocurría nos era del todo ajeno. Esa columna de humo nos llegó desde Java en el punto álgido de la industrialización de Europa, momento en el que las interminables serpientes de humo ya habían pasado de ser una metáfora del progreso a un evidente problema estético y medioambiental. «50 años antes, William Turner había pintado el célebre cuadro Lluvia, vapor y velocidad, en el que presentaba una comunión para el éxtasis entre el ocaso, la bruma y la contaminación. La famosa niebla londinense, fruto de la humedad del Támesis, el consumo de carbón doméstico y la poderosa industria local, proporcionó una escenografía cambiante de brumas y refracciones, peligrosa, pero mágica en los perfiles y esfumatos con que transformó la ciudad. Nadie como Monet atestiguó aquel pintoresquismo, estudiado hoy al detalle, pues su precisión era casi científica. «Esto es Londres», decía Miroslav Sasek en su famosa descripción de la ciudad, pero no para el turista contemporáneo. Lo que los pulmones agradecen, la retina debe, seguramente, lamentarlo. Otros pintores refirieron el humo en sus pinturas, a veces como excusa mítica, escenográfica, y otras muchas como lo que era, un testimonio del capitalismo salvaje y descontrolado. En las pinturas y dibujos del belga Masreel, las fábricas consumen personas, como en los dibujos satíricos de Heinrich Kley.
ingenua es la visión americana, pues no sufrieron del mismo modo los efectos de la concentración industrial y desconocían el llamado paisaje negro, que caracterizaba grandes áreas de Inglaterra y Centro Europa. En los cuadros de Thomas Hart Benton o las fotografías de Charles Schiller y Winston Link, el humo sí es, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, huella del progreso. Meet Joe, the king of the workers of the world. Hi, folks. Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. p.m. Eastern Wartime. Bob Trout reporting. The Japanese have accepted our terms fully. That's the word we've just received from the White House in Washington. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War. La Segunda Guerra Mundial acabó con una gran columna de humo, un punto final épico en lo tecnológico que pugnaba con la naturaleza por el cataclismo total. En las imágenes obtenidas desde el Enola Gay, no obstante, la detonación atómica de Hiroshima quedó registrada de manera poco espectacular, algo que al gobierno americano le pareció una oportunidad propagandística perdida. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es por eso que inmediatamente organizaron un equipo técnico y artístico que supiera fotografiar adecuadamente cada detonación atómica. El cronofotógrafo Harold Edgerton se hizo cargo de ello, con un equipo de más de 300 personas reclutadas en Hollywood. El resultado fue espectacular. Unas imágenes pensadas para ser distribuidas públicamente que intimidaban tanto como fascinaban. Imágenes sin relación de escala, demiúrgicas, brutales y bellísimas al mismo tiempo. Cumbre imbatida en la historia de la propaganda y seguramente el último capítulo en el humo con prestigio, al que se rindieron artistas y militares, amigos y enemigos. El declive de nuestra relación con el humo está reflejado en las virutas del cigarrillo, presentes en el cine y la fotografía del siglo pasado, como herramienta de seducción, halo reflexivo y apoyo sin igual a la seguridad en uno mismo, convirtiendo cualquier divagación en una pose trascendente. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel.
Todo esto se hizo ya insostenible en la década de los 80. Comenzaron los juicios a la industria tabacalera, las ciudades se hicieron irrespirables, el ozono se resquebrajó y nuestros malos humos reventaron el patio trasero de Europa. El punto de quiebro tuvo lugar en Ucrania, en 1986. Esta vez llamaron nube tóxica a algo que no vimos, porque no podía verse, tan solo sufrirse. Este fue el año, por cierto, en el que se hizo universal una palabra, glasnost, transparencia. Todo lo que el hongo atómico articuló, esta nube invisible lo derribó. Ni fe en la ciencia, ni política de Guerra Fría. Poco sobrevivió a esta catástrofe, que precipitó una cadena de cambios y revoluciones en la que hasta cierto punto aún estamos. Entramos entonces en la era de la transparencia. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers in America. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different We made than... a lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. We're closed.